l'autor camina ante la tragèdia i la comèdia para construir una novela coral que sitía en una república europea pequeña e imaginaria que se caltien diplomáticamente al marge de les desgràcies de la Segunda Guerra Mundial. Crónica de la Fatalidad es mi nuevo libro, en este caso una novela publicada por Impronta, y trata un tema que es cómo las gentes de un pueblo se enfrentan a una serie de circunstancias propiciadas por la Guerra Mundial. Estamos en el año 1942 y a partir de ahí se desencadenan ciertas acciones un tanto violentas, con muerte, pero sobre todo yo creo que el hilo conductor de toda la novela es la comedia. Hay un hilo, aunque sea leve en todos los capítulos, aun por dramáticos que sean, más luego capítulos donde efectivamente la comedia manda, y el balance final yo creo que es más bien una comedia, con muchos momentos dramáticos, eso sí, no cabe duda. Se trata de una novela coral en la que hay muchos protagonistas, muchos personajes que interactúan entre sí. Hay momentos dramáticos, momentos cómicos, y un poco la razón de ser del título viene por la cita de Voltaire, que nos habla de la fatalidad como inevitabilidad. Y es esta la razón de la novela, es acontecimientos que se encadenan y se habla entonces más de esa inevitabilidad de las situaciones más que de la fatalidad como algo funesto, ¿no? La novela transcurre en una república ficticia, europea, pacífica, neutral, que en este caso no interviene en la guerra mundial, lógicamente, y la creé específicamente para poder manejar ciertos personajes, ciertos cargos institucionales, políticos o incluso honoríficos, desde cero, sin que, por ejemplo, sirviera otra república ya existente con sus costumbres, sino, bueno, en este caso todo partiendo desde cero, y en este sentido también hay un idioma que surge, un idioma ya casi muerto, que apenas algunas personas utilizan, y que, bueno, tiene su importancia dentro del argumento por conocer algunos personajes que interactúan entre sí y son incluso hasta familiares, y nos lleva al desarrollo de unos momentos que creo que son los más graciosos de toda la novela. Se desarrolla en una época que es 1942, en que la guerra mundial está en su pleno apogeo, cuando todavía las fuerzas del eje son dominantes, y hay miedo en todos los países, neutrales como este pequeñín que acabamos de mencionar, que es donde se desarrolla la novela. Y bueno, el hecho de que existan alemanes dentro de la República, de la embajada y de algunos otros elementos que no voy a desvelar aquí, que generan los grandes problemas que luego justifican el desarrollo de toda la trama
y son los que en algunos casos acaban en drama y otros directamente ya en comedia.